Muy bien, otra de las leyes del gobernador Ron DeSantis que dividen a los floridanos es aquella que permite portar un arma de fuego sin permiso y sin entrenamiento. Tenemos con nosotras a la doctora Marcia Giordano, ustedes la recuerdan, es abogada. Muchas gracias por ayudarnos a estar aquí. Gracias a usted. Interpretando las leyes, ¿no? Muchas gracias. Tratando. Y tenemos a Álvaro Zabaleta, eso es un privilegio, es el portavoz de la policía de todo el condado de Miami-Dade, así que una figura mediática y conocida, pero muchos años. ¿Cuántos años lleva ya? Llevo 25 en el departamento, pero 18 añs como vocero. Tremendo, ¿no? Qué maravilla eso, ¿no? A ver, si me permite, doctora, Sí. empezar con el enfoque policíaco de lo que hemos estado hablando. Y primero, antes de lo de las armas de fuego, lo que discutíamos antes. Si ustedes paran a un automóvil que cometió una infracción de tránsito, ¿le van a pedir pruebas de que no está indocumentado al chofer o al pasajero? Esa es una pregunta muy interesante y me alegro que la hayas preguntado, aunque no tenga nada que ver con la pistola. ¿Por qué? Porque yo creo que la comunidad necesita saber que el punto de vista del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade es que nosotros no nos queremos meter en cuestiones migratorias. ¿Por qué? Porque no queremos perder la confianza de la comunidad. Una persona que sea golpeada físicamente en una relación no tiene que aguantarse golpes. O una persona que sea abusada sexualmente no tiene que aguantarse ese tipo de crimen, ese tipo de abuso por tener miedo de llamar al 911 y tenerle miedo a la policía. Ahora, ¿a dónde sí quizás nos podamos nosotros involucrar en cuestiones migratorias es cuando uno está haciendo trata de personas? Eso sí es un delito y es un delito muy grave cuando uno está pasando de fronteras, de tanto la frontera de un país al otro o la frontera en sí de un estado a otro. Si uno está llevando personas indocumentadas de un estado a otro, entonces sí está cometiendo el delito de trata de personas. Pero simplemente porque tengas una persona en el pasajero que lo llevas al mercado y es una persona indocumentada, no hay razón por qué nosotros tendríamos que preguntar por el estatus migratorio. Lo estamos parando solamente por la infracción de tránsito que cometió. Ya que tocó este tema y usted también como abogada, yo regreso a que me llama la atención que dice la ley del Estado aprobada que empieza el sábado, transportar un menor o más de 5 adultos. ¿Por qué esa cifra? O sea, si tienes 4, si estás transportando 4 ¿no es ilegal? Mira, no es necesariamente el número, ¿no? Uno tiene que mirar la totalidad de las circunstancias. Cuando uno ve la situación en que uno se encuentra, ¿no? Encuentras una persona, por decir, en un smart car, que solamente caben 2 personas, o un Corvette que caben 2 personas, pero metido atrás, un espacio bien pequeñito, tienes 3 metidos escondidos, entonces eso en sí te levanta la bandera, el alerta y dice, aquí hay algo raro. Aquí estamos escondiendo una persona, o que parte de la ley de trata de personas dices, esconder a una persona, trasladarlo en una manera ilícita, cruzar las fronteras estatales o del país. Entonces ya tiene lo que viene siendo los factores de lo que se trata de trato humano. Entonces ahí es cuando nosotros podamos iniciar una investigación. Pero ustedes no le pueden parar pero a porque alguien. estemos con la abuelita, la tía y el primo y están en camino a visitar un familiar o a ir a un mercado, no necesariamente nosotros vamos a decir 1, 2, 3, 4, no, ahora nosotros iniciamos, no, porque es la totalidad de las circunstancias. ¿La ley le permite a ustedes preguntarle a un chofer o a su pasajero el estatus legal? A nosotros no. ¿Por qué? Porque mira, muchas de los códigos federales de inmigración son civiles y nosotros tenemos alcance en cuestiones penales, no necesariamente cuestiones civiles. Entonces, para nosotros enforzar cuestiones civiles o códigos civiles, no tenemos el alcance legal de poder hacer eso. Como vuelvo a repetir, al menos que llegue a lo que se trata, como se dice en inglés, el human smuggling, que viene siendo trata de personas. Entonces, ¿inmigración civil no es criminal, doctora? ¿Inmigración civil? Sí. No, no es criminal. Ah, ahí hay... Ah, es civil total. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso, ahí tengo que informarme bien. Y esta cosa de poner números más de 5... Es porque cuando los legisladores hacen las leyes, tienen que decir algún número. Entonces eligieron 5, me imagino, porque las familias generalmente no son más grandes que 5. Y cuando hay personas más de 5, generalmente no son parientes. Y es posible que haya una sospecha de que es human smuggling. Pero no es un delito igual transportar, traficar con una persona que con... Bueno, ¿No entrará esto en contradicción con la ley federal? Porque ahora tenemos una ley estatal y una ley federal.
puede contradecir, pero si el gobierno puede decir, vamos a tener el juicio en el estado, vamos a tenerlo en el federal, y tiene que seguir el ley federal o estado donde están. ¿Quién determina eso? Bueno, el juez, la corte. Pero es tremenda la diferencia, ¿no? Como decíamos, en un delito federal puedes terminar en una cárcel en Oklahoma, mientras que, o sea, para los familiares, para la misma persona, es tremendo. Sí. Pero bueno. Es complicado, pero siempre y cuando uno no se involucre en ese tipo de actividades, entonces no vas a tener ningún problema, ¿no? Y yo creo que aquí en el condado Miami-Dade, muchas de las entrevistas que yo he hecho respecto a este tema, la mayoría de las veces no tocan ese tema, lo que viene siendo trato de humanos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos fronteras, aquí no tenemos a dónde tener que, no tenemos borde porque estamos rodeados por agua, entonces no tenemos por dónde entrar de todos modos, ¿no? Entonces, no, eso aquí no nos va a afectar mucho. Lo que muchas personas se preocupan es el sentido que si yo estoy manejando mi carro y no tengo mi licencia, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, por acordarse de una cosa, que cuando uno maneja sin licencia ya estás cometiendo un delito. Entonces, en el momento que cometes un delito y nosotros podemos arrestarlo por ese delito, ahí sí puede. Entonces ya estás arrestado, ¿no? Entonces, de todos modos, no estamos hablando de cuestiones migratorias, sino estamos hablando de que manejar sin licencia en el estado de la Florida, que es un delito penal. Te estamos arrestando por eso. Mientras chequeamos los antecedentes para ver si hay una orden de arresto para esa persona que no es buscada o si es buscada, sale un mensaje donde dice, nuestros compañeros federales, dice, hay que detener a esta persona. Entonces no lo estamos deteniendo por el mensaje y esa persona ya está bajo custodia. Lo único que vamos a hacer nosotros, nuestro departamento del condado Miami-Dade, es solamente trasladarlo a la cárcel porque está arrestado por el delito de tránsito y decirle al oficial de cárcel que de todos modos él lo va a buscar igual porque es el protocolo de ellos y decirle que hay un mensaje donde dice esto. Más nada. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros en lo que viene siendo involucrándose en cuestiones migratorias y yo creo que es importante que la ciudadanía sepa eso porque tenemos ellos nos tienen a nosotros mucha confianza, tenemos muchas relaciones y muchas comunicaciones abiertas con ellos que ya confían en nosotros y no queremos perder esa confianza simplemente porque ellos tienen miedo de su estatus. Vamos a una pausa y cuando regresemos